Salmos capítulo 80, vamos a estar leyendo, vamos a leer todo este capítulo. Gloria al Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Súplica por la restauración. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandecen. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Al resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada, perezcan por la reprensión de su rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Al resplandecer tu rostro y seremos salvos. Padre, en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia continuamos, Señor, en esta noche dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. La gloria es tuya, Señor, el reconocimiento es para ti. Señor, tú eres el Dios que conoce nuestras vidas. Tú eres el que sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Esta es tu palabra, Señor. Yo te pido que en esta noche tu palabra corra y sea glorificada para gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas, para edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a estar meditando, mis hermanos, acerca de reconociendo la necesidad de ser restaurados. Gloria al Señor. No tenemos mucho tiempo. Este salmo es hermoso como todos los salmos y tiene una enseñanza bastante profunda. Quizás no alcanzaremos a mirar sino unos allí por encima, lo que el Señor pues nos permita por el tiempo, pero es algo muy precioso lo que nos enseña este Salmo 80. Súplica por la restauración es el subtítulo que tiene. Es uno de los salmos de Asaf. Asaf, uno de los salmistas, uno de los cantores del pueblo de Israel en el tiempo de David. Encontramos aproximadamente unos 12 salmos de Asaf. Yo sé que algunos lo conocen, los que ya llevamos tiempo en el Evangelio. Hemos leído diferentes salmos, algunos escritos por los hijos de Coret, otros por David, pero también encontramos los salmos de Asaf y bueno, de otros personajes más. Y cada uno de ellos nos deja una enseñanza. Es uno de los salmos, como les decía, de los cantores de Israel en el tiempo de David. Ellos tenían algo muy especial.
una unción especial para componer estas letras, estos salmos, que a la vez daban un mensaje al pueblo dependiendo la necesidad. Muchos de ellos los vemos como una profecía. Algunos de ellos son como una profecía, otros como palabra de advertencia, bueno, de clamando misericordia, como en este caso vemos este salmo que es como esa oración, ¿verdad? Esa oración de la necesidad de que Dios intervenga en medio del pueblo. No esa oración que nosotros a veces hacemos, porque hay a veces, bueno, ciertas necesidades y vamos a orar y oramos todos, pero una oración ahí mecánica. Pero esta oración que estaba haciendo, estas palabras de Asaf eran unas palabras con mucho dolor. Él miraba la necesidad del pueblo, un pueblo en una decadencia espiritual total en ese momento. Él entendía que había una necesidad de ser restaurado, de una necesidad de restauración del pueblo en todas sus áreas. Y qué bueno, hermanos, porque cuando en medio del pueblo de Dios hay quien ve la necesidad, hay quien entiende que quizás se han dejado algunas cosas, que quizás no estamos viviendo conforme a los principios que se nos han enseñado, que quizás mucho de lo que se nos ha enseñado cuando empezamos ya no se enseña, quizás ya no hay reverencia, quizás ya no hay ese celo, quizás muchas cosas estamos dejando. Y qué bueno es que en medio de esa necesidad haya alguien que diga: oiga, esto no es lo que nosotros hemos aprendido, esto no es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra, esto no es lo que yo vivía cuando yo empecé en este camino. Hablando si somos nosotros mismos que nos evaluamos y nos damos cuenta que ya no somos los mismos que cuando empezamos, ¿cierto? Lo mismo, ya no somos lo mismo. Quizás hemos dejado algunas cosas y entonces necesitamos ser restaurados. Qué bueno es reconocer y poder interceder, ¿verdad? Porque puede haber una situación, hermano, de decadencia espiritual en una nación, como le pasó aquí al pueblo de Israel, en una iglesia, quizás en una familia. Pero siempre va a haber una persona. Yo creo que siempre Dios va a levantar a alguien. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre tiene allí a alguien dispuesto. De hecho, hubo una ocasión que Dios estaba buscando a alguien. ¿Recuerdan? Allí en Ezequiel dice la palabra que había una necesidad, que el pueblo estaba en una crisis espiritual total. Y dice la palabra allí que Dios se dispuso a buscar a uno que hiciera vallado. Pero lamentablemente no lo encontró, ¿verdad? Pero yo creo que en este tiempo el Señor sí busca a alguien que haga vallado a favor de Colombia, a favor de las almas perdidas, a favor de la iglesia de la Concordia, a favor de alguna de nuestras familias. Yo creo que el Señor lo va a hallar, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces es una oración, una plegaria de restauración por el pueblo. Oración muy similar a la que hacían. Vamos a estar mirando 3 personajes que hicieron una oración similar. Y cuando yo estaba haciendo los ajustes de este pasaje, bueno, lo que el Señor me estaba permitiendo plasmar aquí para traerles a todos ustedes, pues ya el Señor me había hablado a mí hacía ya unos días a través de este salmo. Pero eso que pues uno dice: oiga, tan bonito lo que el Señor me dice aquí. Quizás hace algún apunte, pero no saca todo el mensaje. Pero tenía pensado, había estado orando y dije: bueno, vamos a hablar de otro tema. Pero estando allí meditando, eso que el Señor, el Espíritu Santo nos da la libertad y dice como que por acá mejor, ¿verdad? Entonces, sin embargo, humanamente uno dice: ¿será que sí? ¿Será que son cosas mías? ¿Será que yo soy la que estoy en mi cabeza? Pero mientras escribía yo dije: bueno, si alguien en esta noche no sé, de los músicos o el que va a dirigir, hablara o leyera algo acerca de lo que voy a enseñar, pues yo creo que yo diría: es la voluntad de Dios que hablemos de la restauración. Y ya ustedes saben que cuando nuestro hermano John empezó con la oración de Daniel,
Y yo estaba allí y lo escuché y yo dije, wow, cómo es el Espíritu Santo y el Señor de hermoso, que él nos confirma, amén, como para que estemos más seguros de que esa era la palabra que Él quería para ustedes hoy. Amén. Entonces vamos a ir inmediatamente al libro de Daniel, preciso donde leía nuestro hermano, Daniel 9. Daniel capítulo 9. Vamos a ver si el tiempo nos da, mis hermanos, porque el tiempo es ese enemigo de nosotros. Daniel capítulo 9, vamos a leer del versículo 3 al 6. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayunos, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mira esta oración de reconocimiento, ¿verdad? Una oración donde Daniel reconoce la condición en la que estaba el pueblo y él asimismo se involucraba. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que el pueblo de Dios es uno, a nosotros debemos de entender, de tener claro, cuando la Biblia dice somos uno, la iglesia es una. Lo que haga nuestro hermano, lo que haga el resto de la iglesia, si es pecado o cosa buena, pues nos va a afectar positiva o negativamente, ¿verdad? Entonces él se involucraba y él sentía esa necesidad de decir: Dios sabe, nosotros hemos pecado. Y él venía a Dios y él le pedía. Él volvió su rostro al Señor, al Dios Todopoderoso, en ayuno y oración. Pero cuando vamos al libro de Nehemías, vamos allá al libro de Nehemías rápidamente. Libro de Nehemías, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5 dice: y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos. Mira lo que pide aquí en Nehemías. Esté abierto ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Mira esta otra oración también, a donde este hombre intercede, también igual como Daniel, conociendo que se había pecado. Quizás en estas oraciones la expresión de cada uno sea un poco diferente, pero el objetivo era el mismo, ¿verdad? Vamos a mirar la otra oración muy similar que está en Esdras capítulo 9, ahí atrásito, gloria al Señor, oración de confesión de Esdras. Gloria al Señor. Esdras 9, vamos a leer el versículo 6, dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Gloria al Señor. Mire que esta oración de Esdras me llamaba la atención porque él dice: confundido estoy.
Dice, él se sentía confundido y avergonzado de levantar su mirada a Dios por ver la condición en la que ellos estaban, hermanos. Y qué bueno es eso. Yo pienso que es bueno cuando nosotros somos conscientes y decimos, oiga, lo que hemos hecho o lo que está pasando o lo que ha vivido este tiempo la iglesia, hablando a nivel general, son cosas que no están bien, ¿cierto? Poder decir, no, pues qué vergüenza con Dios, qué pena con el Señor, y venir a Él, porque a veces, hermanos, cuando fallamos, cuando pecamos, quizás nos vamos a sentir de pronto confundidos, como Esdras, o como se sentía Asaf cuando oraba y decía, bueno, pero esta oración, si Dios la estará escuchando, ¿será que sí voy a tener una respuesta de parte de Dios? Es que hicimos mal, es que lo que hicimos estuvo re mal, o se ofendimos a Dios. ¿Será que Él sí tiene misericordia? ¿Será que Él sí está allí? ¿Será que sí me va a dar la oportunidad? Pero hermanos, todos sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, que Él espera siempre que nosotros nos volvamos a Él, que el pueblo se vuelva. Y nosotros tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo falló, pecó, se entregó a la idolatría? Pero ellos se volvían a Dios, Dios los restauraba. Ahora, no debería ser así, ¿verdad? Nosotros debemos cuidarnos, hacer lo posible de no ofender al Señor, porque cada ofensa y cada cosa que hagamos mal tiene sus consecuencias. Y algo que pasaba con el pueblo de Israel era que ellos vivían las consecuencias de su pecado. Dios los amaba, amén. Dios quizás les seguía revelando su palabra, los profetas, no sé, los usaba como los cantores, pero ellos pagaban las consecuencias de sus extravíos. Amén. Entonces es lo que nosotros debemos evitar, porque sabemos que las consecuencias de toda falta pues causan mucho dolor y desaliento, porque muchos después de haber fallado se sienten tan acusados que pues ellos ya se sienten inmerecedores de volver a la casa de Dios, de estar en medio del pueblo de Dios, y terminan allí afuera, ¿me? Y no es lo que Dios quiere. Entonces, volviendo al Salmo 80, el salmo de la súplica de este varón, vemos que también es la oración. ¿Por quién? Por el mismo pueblo. Cuando vemos a Daniel, a Nehemías y a Esdras y a todos los que en algún momento clamaron a favor de Israel, pues toda la oración fue preciso por el mismo pueblo, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. Y siempre ellos, como les decía, se involucraron porque ellos eran parte de ese pueblo, hermanos. Amén. Ellos oraban y Dios atendía las oraciones y Dios les daba nuevamente la oportunidad. Pero siempre hay que reconocer, hay que entender que hay una necesidad de ser restaurado cuando algo no está bien en nuestras vidas. ¿Cuánto creemos que es así? Si yo soy consciente de que hay cosas en mí que ya no son, como les decía al inicio, que ya no son las que a Dios le agrada, porque cada uno de nosotros tenemos una conciencia que nos indica y nos avisa cuando algo no está bien. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo allí avivado dentro de nosotros, cualquier actitud nuestra hacia un hermano, inmediatamente el Espíritu Santo nos dice: no está bien, no está bien como le habló al hermano, no está bien como le habló allí al jefe. Inmediatamente se siente uno mal, ¿verdad? Y cuando va pasando el tiempo, porque en este camino del evangelio tiende a pasar, hermanos, que cuando empezamos nosotros queremos caminar así, sí, como Dios dice, somos súper celosos, queremos vivir pegadito a la palabra. Y bueno, algunos nos ha pasado así, pero a medida que va pasando el tiempo vamos dejando entrar cositas, que cuando nos damos de cuenta ya hay un muro, y eso impide la bendición de Dios, eso impide el mover del Espíritu Santo. Y entonces allí necesitamos que sea restaurado esa parte. Allí necesitamos un proceso de restauración, mis amados hermanos. Vemos aquí, vamos a estar mirando aquí rápidamente los versículos hasta donde alcancemos del Salmo 80. Empieza esta oración: oh pastor de Israel,
Escucha tú que pastoreas como oveja a José, que estás entre querubines y resplandece. Aquí vemos a Asaf reconociendo que Dios es el pastor de pastores, que Dios es el que los pastoreaba a ellos. Y le recuerda que él se movía, porque recordemos que en medio del arca estaba la presencia de Dios, que habían unos querubines y que allí se movía la presencia de Dios. Entonces él estaba diciendo: Dios, tú te mueves en medio de los querubines, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres nuestro pastor. Y luego dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Está recordando allí las promesas, ¿verdad? Está recordando allí la promesa de Abraham, a Jacob y a toda la descendencia de ellos. Y menciona dos de las principales tribus del pueblo de Israel, a Efraín y a Benjamín y a Manasés. Allí menciona tres tribus. Recordemos también que en el tiempo de David, cuando ya él le entrega su reinado a Salomón, bueno, Salomón reinó el tiempo que Dios le permitió, luego le entrega a su hijo Jorobán, y recordemos que allí fue dividido, ¿cierto? La nación, hubo una división. Entonces estaba la parte del norte y la parte del sur. Entonces, según los eruditos y estudiadores, pues a la hora de mirar y profundizar en ese salmo, pues no tienen muy claro en qué momento se escribió. Unos pues dicen, bueno, suponemos que fue en tal tiempo, suposiciones, pero no hay algo bien claro. Y bueno, el asunto aquí no es tanto de pronto en qué momento lo que se escribió, lo que sí sabemos es que el pueblo estaba en una decadencia espiritual y que necesitaban ser restaurados. Si fue en el tiempo de la división del reino, fue antes, fue después, pues creo que es irrelevante. Lo importante era la situación en la que ellos estaban y lo que ellos necesitaban en ese momento. El versículo 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Mire que esta palabra restáuranos la encontramos aquí en este salmo en tres ocasiones. Aquí nos dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Estuve meditando un poco y estudiando un poco acerca de esto, y para los griegos la persona en sí era la parte exterior. O sea, cuando ellos miraban a una persona, ellos más que todo la analizaban la parte exterior de la persona. Pero para el pueblo hebreo la parte exterior no era tan relevante, era la parte exterior, no la interior sino la exterior. Entonces ellos miraban el rostro de una persona y ellos miraban de una vez allí su personalidad. Y ellos al ver la persona decían: este es así. Quizá al escucharla, allí la estudiaban y decía: el comportamiento de tal persona es así. Para ellos era muy importante esa parte digamos externa de la persona, mientras que para el otro pueblo no era así. Entonces: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esto de resplandecer su rostro también estaba mirando y se refiere a una plegaria de: Dios, ten misericordia, que tu resplandor, tu luz alumbre en medio de tanta oscuridad y ayúdanos, sálvanos. El versículo 4 dice: Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrará tu indignación contra la oración de tu pueblo? Él consideraba que Dios estaba enojado y que ellos oraban y Él no los escuchaba, que Él no los atendía, y Él le hacía esa pregunta: ¿hasta cuándo estará esa indignación? Porque lo que les decía hace un momento, cuando de pronto las cosas no están bien en nuestras vidas, nosotros sentimos a veces que Dios no responde. Cuando quizás falta ser restaurada una parte, nosotros sentimos que Dios no está allí. Y no es que Dios no esté allí, Dios sí está ahí. El problema no es Dios, el problema muchas veces somos nosotros, porque nuestros sentimientos nos hacen sentir que Dios se fue lejos, que Dios no nos está escuchando, porque sabemos que hemos hecho mal. Pero Dios siempre está allí, amén. Quizás en esos momentos donde Él sabe que estamos a punto de caer, es allí a donde Él está. Y Él reconoce, dice: les diste
a comer pan de lágrimas, versículo 5, y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, nuevamente, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cuando dice en el versículo 3, dice, oh Dios, restáuranos. Así, simple. Oh Dios, restáuranos. Aquí el versículo 7 dice, oh Dios, y le añade, Dios de los ejércitos. O sea, oh Dios, usted que es ese Dios grande, potente, dueño de todo el mundo, de los ejércitos del cielo, por favor, restáuranos, ¿cierto? Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si usted analiza esta palabra, rostro también se encuentra, según yo no la conté, según los historiadores, se encuentran en el Antiguo Testamento más de 2000 veces. Y pues nosotros sí hemos leído versículos que hablan de resplandecer su rostro, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a aquella bendición sacerdotal que se le daba a Josué, ¿cierto? Allí habla, hagas resplandecer Jehová tu rostro sobre ti y te dé ¿qué? Te dé paz. Encontramos varios versículos hablando acerca de al resplandecer tu rostro. O sea, sí se encuentra esta palabra y era muy importante cuando ellos hablaban del rostro. Ellos le pedían a Dios, haz resplandecer tu rostro y sálvanos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. O sea, está recordando toda esa trayectoria. O sea, los saca Dios de la esclavitud, del cautiverio, los trae por el desierto, saca esas naciones que se encontraban a lo largo del camino por donde ellos venían y les entrega la tierra, esa tierra que Él les había prometido. Y Él tenía muy presente eso. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Sabemos que toda esa tierra fue llena, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, que Dios cumplió allí su promesa y Dios tenía muchas bendiciones para ellos. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué esas bendiciones se las recortaba Dios? Por la desobediencia, ¿sí? La desobediencia, hermanos, el no obedecer lo que Dios nos dice es lo que lleva a que las bendiciones sean recortadas. Amén. Dios tiene mucho para darnos. Dios quiere usarnos. Dios quiere hacer cosas grandes con la iglesia, con usted, conmigo, con todo el que se disponga. Pero ¿por qué no vemos muchos milagros? ¿Por qué no vemos a veces lo que quisiéramos ver en sí de parte de Dios? Porque a veces no estamos obedeciendo a totalidad lo que Dios manda en su palabra. Porque a veces estamos desobedeciendo a sus mandamientos, por más sencillos que sean. A veces estamos en desobediencia, hermano. Cuando el Señor nos dice, oiga, dejen de murmurar los unos de los otros. Eso Dios nos está diciendo que no lo hagamos. Y nosotros a veces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces eso se va apuntando ahí. Y otra cosita que hagamos que también Dios dice que no hagamos, hay una lista de cosas que nosotros creemos insignificantes o que no le prestamos mucha atención, pero que delante de la presencia del Señor tiene gran relevancia. Amén. Vamos a ir avanzando porque ya el tiempo se nos fue. Vamos a leer el versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimia todos los que pasan por el camino? Él hace esta pregunta. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. O sea, aportillaste es una expresión de que algo se rompió. Ese vallado, ese cerco que había se rompió, entonces ya el enemigo entró. Amén, el enemigo entró a estropear al pueblo. Amén. Entonces, cuando dejamos, amén, que ese vallado, ese cerco que Dios tiene, amén, alrededor de su pueblo, se rompa, hermano, el enemigo va a venir y va a estropear y cada día va a ir haciendo daño. Entonces es necesario volvernos siempre a Dios, reconocer, amén, lo que está mal. Quizás alguien dice, yo me siento que estoy bien, amén. Yo no estoy diciendo acá que todos somos acá una partida, como dicen por ahí, de pecadores. No. Sí, la mayoría nos preocupamos y queremos vivir bien para Dios, pero hay quienes se acomodan a veces
a cierto estilo de vida, cuando ya sabemos que así no es, que no está bien, que Dios quiere otra cosa de nosotros, ¿verdad? Entonces allí viene el enemigo y hace como Él quiere, porque Él conoce lo que Dios demanda de nosotros y también sabe cuando nosotros no estamos cumpliendo a cabalidad lo que Él dice que hagamos. Y entonces Él tiene allí un derecho legal de cómo ir y acusarlo a usted y a mí delante del Padre. Oh Dios de los ejércitos, mire nuevamente esa expresión de clamor. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Mira desde el cielo, es lo que Él pide, que Dios desde allá, desde los cielos, ponga su mirada en ellos y que piense. Eso de considera es una expresión de piensa, Dios. Piensa un poco en lo que está pasando con nosotros. Mira la viña que tú plantaste. O sea, tú nos traíste de allá, tú rescataste a este pueblo, lo sacaste del cautiverio. Dios mío, mira lo que está pasando ahora. La planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. O sea, le está recordando a Dios que ese pueblo es un pueblo que Él restauró, que Él trajo, ¿sí? Y está pidiendo a través de este salmo pues misericordia y restauración. Porque hermano, es importante que nosotros como iglesia, como líderes, como personas que estamos sirviendo al Señor, estemos en esa posición de intercesión. Sí, Señor, mira a Julano, Señor, tú pagaste un precio y nosotros lo hemos hecho por esa persona. Señor, mira, se fue, no está viniendo, ¿verdad? Pero a veces no oramos, no intercedemos incluso ni por nuestra propia familia, nuestros hijos. Hacemos por ahí una oración de vez en cuando y a nosotros nos debe doler la condición de nuestra familia, de nuestros hijos, y debemos ser personas que estemos orando y pidiéndole al Señor por ellos, pidiendo las promesas. Alguien un día dijo, pero oramos y oramos, pero la persona ya eso es que Él disponga, si quiere volver o no, eso ya es disposición de la persona. Yo le decía, sí, es verdad, Dios no obliga a nadie, pero a nosotros no nos queda de más orar, interceder, amén, porque muchas veces por la oración de esa mamá, de ese papá, de ese familiar, en el mundo espiritual que se mueve, que está activo todos los días, Dios está guardando a esa persona, amén. Dios está guardando a ese hijo quizás de un accidente, de que el diablo se lo lleve a una condenación, amén, sino que Dios está allí extendiendo su mano porque hay alguien haciendo vallado, amén, y recordándole a Dios, mira, ese estuvo aquí, se bautizó, tomaba la Santa Cena con nosotros, servía, era camarógrafo, ayudaba a predicar, ¿cierto? ¿Cuántas personas están allá afuera que hoy ya no están en la iglesia? Se fueron y nosotros vamos a estar orando por esas personas, amén, que fueron parte de la iglesia y creemos son partes de la iglesia, pero están allá apartados. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Esta parte aquí ya habla un poco, considero yo que habla ya un poco de esa promesa del Señor, o sea, de Jesucristo. Sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre. La Biblia habla del hijo del hombre, y cuando nosotros escuchamos hablar del hijo del hombre, ¿habla de quién? De Jesucristo. Así nos apartaremos de ti, así no nos apartaremos de ti. Vida nos dará, invocaremos tu nombre. Y vuelve a decir, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Mire que acá le añade a un poquito. En el versículo 3 dice, oh Dios, restáuranos. Una oración así, sencilla. En el 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Y aquí finalizando dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y acá le añade, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer tu rostro, al resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hermanos, es una plegaria, como les decía, no una plegaria de esas, si quedó aquí plasmada es porque era algo de verdad del corazón,
que este hombre hacía. Era con dolor, era sintiendo esa necesidad de que realmente Dios sobrara a favor del pueblo de Israel en ese momento. Entonces, mis amados, ya para ir terminando, necesitamos orar. No sé, usted qué considera que está pasando en su vida o en su casa, en su familia, y esa oración de restaurar. Amén. Que usted diga: yo reconozco que mi familia, mi hogar necesita ser restaurado, mi vida espiritual necesita ser restaurada, la oración necesita ser restaurada, la profundidad en la lectura de la palabra, el estudio de la palabra necesita ser restaurados. Porque les decía, cuando empezamos la mayoría leyendo bastante la Biblia, orando lo suficiente, no nos perdíamos los cultos, queríamos estar en todos los cultos, pero a medida que va pasando el tiempo vamos descuidando estas cosas, ¿verdad? Que son importantes. La oración, sobre todo esa comunión con Dios, nos acerca a Él y nos lleva a parecernos más al Señor, y muchas veces esa comunión está rota. Amén. Necesita ser restaurada. Yo no sé si usted allí, porque si el Señor nos dio esta palabra es porque algunos de nosotros somos conscientes y decimos: yo necesito ser restaurado en tal área, ¿cierto? Hágase la pregunta: usted allí, ¿en cuál área necesito ser restaurado? Y si durante el mensaje usted dice: no, la parte en que yo necesito ser restaurada es esta, pues ahorita vamos a orar. Y usted va a estar orando por usted mismo, haciendo vallado y pidiéndole al Señor que su vida sea restaurada, que esa área sea restaurada. Porque sí necesitamos, hermano, lo importante es reconocer como lo hicieron estos hombres de Dios, como lo hizo aquí Asaf, que reconoció que había una necesidad de restauración. Él hubiese podido decir: no, pero ya tantos años, ya que haberse acomodado a la circunstancia, al pecado, a lo que se vivía, a lo que se estaba viviendo. Pero él no lo hizo. Amén. Él escribe esto aquí porque quizás eso fue lo que él un día vio, ¿verdad? Entonces, qué bueno, hermano, en nosotros poder, los que somos líderes por gracia de Dios, poder ver la necesidad que tiene el pueblo, ¿verdad? El grupo que me ayuda, el hermano que me ayuda en el grupo. Quizás si no viene mucho a los cultos, quizás si no viene al trabajo que estamos realizando, lo veo muy poco. Vamos a orar. Quizás esa persona está pasando por un momento y necesita restauración, ¿verdad? Necesita ser levantado, necesita que estemos orando para poderse animar, para poderse avivar, para poder seguir adelante. Necesitamos tener esto presente, hermanos, como lo hicieron aquellos grandes líderes como Daniel, como Esdras, como Nehemías. Ellos también se pararon allí, vieron la condición del pueblo y ellos empezaron a orar. Amén. Hoy en día, hermanos, si uno mira allá afuera, la condición del mundo es bastante tremenda. La condición de las personas allá afuera, hermanos, es muy triste, es muy decadente. Y muchas veces, en vez de ellos ser influenciados por nosotros, la iglesia, que el Señor nos llama sal de la tierra, que estamos llamados para preservar, no estamos influenciando muchas veces, sino más bien estamos siendo influenciados nosotros por el sistema del mundo. Y no debe ser así, porque si eso está pasando con nosotros, la iglesia, necesitamos una restauración total todos. Amén. Porque necesitamos nosotros impactar allá a la gente, no que ellos nos impacten a nosotros con su forma de vivir. ¿Qué le decía Dios a Jeremías? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Era lo que Dios le exigía a él, y también Dios exige eso de nosotros. O sea, la iglesia está aquí hasta el día de hoy, hermanos. Estamos aquí como iglesia, es con un objetivo. Y el objetivo principal es que la gente que no tiene a Cristo venga a Cristo, que las vidas que no han entregado su corazón vengan a Él, y nosotros somos los encargados, dice la palabra, de esa reconciliación, ¿verdad?
de llevar al mundo a esa reconciliación con Dios. Pero porque a veces no somos tan efectivos, no causamos el efecto que queremos a la hora de evangelizar, predicar, porque falta restauración. Sí, falta restauración en muchas áreas de nosotros, de nuestras vidas. Porque sí, es verdad, bueno, la palabra de Dios, lo que Él dice, pero yo no he leído en la Biblia que diga, no, en los últimos tiempos la gente se va a salvar poco. Bueno, no, o sea, Dios dejó, comisionó, nos mandó, ¿cierto? Ir y predicar el evangelio. Ahí tenemos el mandamiento, ¿verdad? Sí, habrán quien endurece el corazón, habrán quien por causa de los malos testimonios, no quieren venir a Cristo. Pero si nosotros estamos bien restauraditos, bien metiditos con el Señor, vamos a causar allá un efecto mayor, amén, de lo que está pasando. Entonces vamos a analizar, hermanos, qué área, en qué necesitamos ser restaurados, qué es lo que la iglesia necesita, amén, en este tiempo, en qué área necesitamos ser restaurados. Y yo sé que Dios va a obrar, amén, porque todos esperamos ese avivamiento y se habla de un avivamiento, pero ese avivamiento debe de empezar por cada uno de nosotros, amén. Avivarme yo, avivarse usted, y cuando ya el uno se avivó el otro, y como esos tizones que se van juntando hasta que se hace un fuego, ¿verdad? Pero si todos, no, Julano hizo tal cosa, no, Sutano también, no, y aquel es pastor, y aquel es hijo de pastor, y aquel es líder, y nos quedamos mirando lo que hacen los demás y nos acomodamos todos a un estilo de vida que Dios no quiere, no va a pasar nada, hermanos, amén. Pero Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta que sí, en medio del pueblo y en nuestras vidas hay cosas por restaurar, amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor, usted es consciente, amén, usted es consciente de qué parte de su vida necesita ser restaurada. Quizás no alcanzamos a hablar todo lo que teníamos, quizás tocó así rápidamente dar esta predicación, no sé cómo usted le quiera llamar, pero usted puede seguir meditando en este salmo, darse la tarea de estudiar todas esas partes de la Biblia que leímos y comenzar por usted mismo, comenzar a decirle al Señor, Señor, ayúdame a mí ser restaurado en esta área. Ayuda a mi esposa, ayuda a mi esposo, ayuda a mis hijos. Necesitamos tu intervención divina. Señor, si no hay restauración, no podemos avanzar. Si no hay esa verdadera restauración en nuestras vidas, en la parte espiritual, en nuestro corazón, Señor, no vamos a ver, Señor, lo que tú quieres que nosotros veamos. Ayúdanos, restáuranos, Señor. Oh, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, oh Dios del cielo, y sálvanos de todas aquellas cosas, Señor, que el enemigo trae para ofrecernos, Señor, y que si hay allí un hueco, si se ha roto, Señor, esa comunión contigo, el enemigo va a entrar y va a estropear tus planes. Guárdanos, Señor, ayúdanos a vivir acorde a tu palabra, ayúdanos a vivir acorde a tus mandamientos, a lo que tú estableciste para nosotros como iglesia. Ayúdanos a no contaminarnos, Señor. Vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. Que las cosas que este mundo ofrece, que ese sistema, Señor, que el mundo trae, que se mueve día a día y que permea la iglesia, Señor, no permita, Dios del cielo, que muchos, Señor, caigamos allí. Guárdanos, ten misericordia, Señor, porque nos hemos enredado muchas veces en cosas, Dios mío. Hemos fallado de una y otra forma, Señor, porque nos hemos descuidado, Padre, hemos descuidado la oración, la comunión contigo, y necesitamos ser restaurados. Hoy reconocemos la necesidad de ser restaurados, Padre. Ayúdanos, restaura tu presencia en medio de la iglesia, restaura tu presencia en medio de nosotros, restaura tu presencia, oh Dios mío, en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo sea restaurado en nosotros, que el fuego que sentíamos antes sea restaurado en nuestras vidas, Señor. Que no nos conformemos, sino que vivamos para ti. Ayúdanos, te lo pedimos en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.